podríamos titularlo Reglas para la iniciación grupal. Voy a tratar de hacerlo con palabras claras, explicar las nociones preliminares. Cuando se ha adquirido cierta capacidad, cierta evolución, es necesario, además del alto esfuerzo, obtener, es decir, desarrollar, digamos, penetrar en lo que podríamos llamar el mundo amorfo o abstracto. Y solamente podemos lograrlo si nos centralizamos en esos niveles abstractos del plano mental. Por supuesto que esto involucra el hecho de haber avanzado un poco en el camino. Y como nosotros avanzamos un poco en el camino, en estos últimos años, podríamos hablar de 8, 9, en algunos casos más años, creo que es el momento de salir de las tinieblas, que eso se hace, es decir, el campo del claro conocimiento y el reino de la luz del día. En una palabra, nosotros vamos pasando de hombre inferior, desde el humano, y vamos evolucionando como seres espirituales. Tenemos un montón de formas que componen nuestro campo de contacto con todas una suerte de experiencias sociales, humanas y espirituales. Y se hace necesario la repolarización cuando estamos en el camino de crecimiento, cuando no hemos hecho ningún avance en el camino. Es necesaria la repolarización a fin de cambiar nuestras actitudes ante ese conglomerado de formas que componen nuestro campo general de experiencias o contactos. Y de esa forma nosotros vamos a comenzar a salir de la ilusión de las cosas de los sentidos. De esa forma vamos a ir teniendo la clave o las claves en nosotros que nos van a guiar de ese laberinto de percepciones de la vida inferior hacia el campo de conocimiento de la luz del día. De esto se trata este trabajo. Es decir, comprender y tratar de no caminar en tinieblas, en el camino que nos queda. Hemos hecho una parte del camino, bueno, vamos ahora a clarificar un poco más. Acá vamos a ver de nuevo el tema de las energías bajo otro aspecto, otro concepto, aspecto que nosotros vamos viendo. Es decir, nosotros ahora vamos a ir uniendo todo este trabajo de estos últimos años. Esta repolarización se obtiene de 4 maneras. Cada una de estas propuestas, cada una de estas proporciona el siguiente paso que vamos a dar. Y en conjunto, porque estamos tratando, repito, con las reglas para la iniciación grupal. Acá vamos a ver de todo, vamos a ver rayos, vamos a ver el yo soy, vamos a ver un montón de cosas, vamos a ver esos caminos. Se trata en este trabajo, dado que muchos de nosotros todavía no ha desarrollado ese hilo de luz, estamos en el momento justo para empezarlo. Significa subyugar totalmente la personalidad cuando está distorsionada. Es decir, lo que nosotros vamos a lograr ahora, esa integración álmica, vamos a lograr eso que llamaríamos personalidad integrada. Estamos hablando de la persona que todavía no pudo lograr esa sintonía. El constante esfuerzo para centralizarse, para centrar la conciencia en la cabeza. Es decir, hacer un esfuerzo para centrar la conciencia en la cabeza. O sea, es lo que podríamos llamar el átomo permanente, el antakarana, y lo que se conoce como unidad mental. Es decir, poder llegar a esos propuestos. De esta forma, de esta posición central, vamos a lograr a conectarnos con el yo real. A mí me gustaría hablar de seres espirituales conectados con el yo real, no con la acepción que se utilizó a principios de siglo de hombre real, sino del yo real. Es decir, cuando la persona está en lo inferior, está con lo que se llama su no yo, su yo sintético. A medida que nosotros vamos ordenando, vamos alineando esta personalidad, nosotros vamos ganando espacio para que el yo real aparezca en nuestra vida y no el yo sintético. Esto sería dar una respuesta de evolución a los componentes lunares de nuestro cuerpo. Esto significa que nosotros todavía estamos con una inercia de las fuerzas lunares y
nosotros tenemos que repolarizar esas fuerzas de otra manera, es decir, dar una nueva respuesta a lo que se dice los señores lunares del cuerpo físico, dar una respuesta diferente, o dar una respuesta acorde, es decir, elevarnos para proyectarnos hacia los valores mayores y valorar constantemente eso que conocemos como yo soy, el yo soy yo, o sea, la divina presencia, empezar a buscar ese contacto con ese yo real, que tanto se habla pero que realmente en la práctica no se lo hace carne, no se lo vive realmente. Una de las formas que nosotros tenemos cuando marchamos como hombres comunes o como espíritus todavía con esa personalidad despolarizada y aún lleno de espejismo, uno de los caminos es el trabajo de meditar siempre por la mañana. Es decir, comenzar a tener el control sobre nuestra condición, sobre nuestro psiquismo, y comenzar el día con esa experiencia de contacto que vamos a procesar en la vida. Esos contactos que es la vida social, la vida física, material, más cuando se trata, por ejemplo, de estudios o trabajo, y se sobreentiende lo que podríamos llamar la vida mística, la vida religiosa, la vida espiritual. En una palabra, nosotros tenemos que comprender que en esos contactos, ahora que vamos a aprenderlo en forma consciente, tenemos que ser el observador, el perceptor y el actor. Una minuciosa consideración del uso y abuso de la energía durante el día. ¿Cómo hemos utilizado esa energía? Nosotros habíamos hecho hace 4 o 5 años un trabajo en el cual habíamos puesto énfasis en el manejo y control de la energía. Ahora nosotros vamos a empalmar este trabajo que dice: cada hombre debe comprender que al emplear energía ejerce dirección, tiene influencia sobre lo que lo rodea y va recorriendo el sendero. Esto es lo más importante, que ese trabajo que habíamos hecho, ese trabajo de campo que habíamos comenzado todos, nos va a dar estas percepciones. Es decir, que vamos creciendo. Todos, y lo hemos hecho, deben familiarizarse con el concepto de energía. Ustedes lo han hecho. Y este año mismo, alrededor del año 2000, hemos aprendido algunas cosas. Y vamos a seguir aprendiendo, es decir, considerarnos como unidades de energía y que desplegamos ciertos tipos de energía. Nosotros el trabajo de la energía lo tenemos que continuar, hemos hecho una parte todavía. ¿Qué energía procesamos en el hogar? ¿Qué energía procesamos en el trabajo? ¿Qué energía procesamos en el grupo espiritual? ¿Qué energía procesamos en el grupo religioso? Es decir, debe tenerse presente al respecto que cuando la energía espiritual y material se ponen en relación, se va a producir un tercer tipo de energía. Y el trabajo del cuarto o reino humano consiste en demostrar este tipo peculiar. Es decir, ahora ustedes comprenden la importancia de aquello que hemos hecho y que por razones X no se pudo continuar. Tenemos que considerar así, a grandes rasgos y muy simplemente, que las entidades superhumanas, ¿cuáles son? Los ángeles, los maestros, los logos, despliegan casi exclusivamente energía espiritual. Las entidades humanas, los hombres, o sea, los seres espirituales encarnados como seres humanos, despliegan energía álmica, que no es todavía energía espiritual. Y las entidades subhumanas, que podríamos considerar los animales, los de distintos tipos, algunos elementos vinculados a ese mundo subhumano, despliegan energía telúrica. Acá nosotros vamos ordenando las ideas. Cuando estas tres energías en el futuro se manifiesten en forma perfecta, se consumará el plan de la creación. Y esto se va logrando a través del esfuerzo de todos, de unir los reinos. El reino humano, elemental y angélico, donde desplegamos los tres tipos de energía. Fíjense lo que se está realizando en San Marcos. Qué importante, cómo todo se va entroncando con una lógica. Además debe recordarse que las tres manifestaciones, sin embargo, la dualidad espíritu y materia, siendo la manifestación de una gran existencia y de su aparición, por lo tanto,
tanto, las denominamos tres gunas, cualidades de la filosofía hindú. Solo son cualidades que esa existencia manifiesta por medio de tales tipos de entidades. Estamos hablando de esos tres tipos de energía. Que esos tres tipos de energía, de esas tres entidades superhumanas, subhumanas y humanas, energía espiritual, energía telúrica y energía álmica, manifiestan de esa gran existencia y de su aparición aquello que denominamos gunas, cualidades. Las vidas superhumanas, los ángeles, los arquetipos, expresan lo que se conoce como sattva. Y es lo que habíamos hablado hoy, la cualidad de armonía y de ritmo, la respuesta de ritmo a la vida, a la creación. Esto es importante, el concepto de ritmo. Y de la respuesta armoniosa al impulso divino. Y, por supuesto, esas vidas superhumanas expresan la coordinación y la colaboración con el propósito de la divinidad. Las vidas humanas, o sea, los seres espirituales encarnados, demuestran la cualidad de rajas, es decir, movimiento de constantes y consciente cambio. Eso hace que el hombre adquiera experiencias para empezar a comprender y actuar lo más posible como seres superhumanos, desplegando ritmo, dándole una respuesta rítmica a la vida. Esto es importante porque se ha tocado hoy en la Escuela del Despertar a la mañana. Lo hemos tocado y hemos hablado de la importancia que tiene la respiración rítmica. Cuando nosotros generamos una base en la Escuela del Despertar, una base para poder caminar, crecer, las vidas subhumanas expresan la cualidad de inercia o tama. Ustedes fíjense que si bien nosotros ayudamos a veces a las vidas subhumanas, expresan esa cualidad. Muchas veces estas vidas en evolución, y lo hemos visto en los trabajos anteriores, en la evolución del reino animal, por ejemplo, actúan ciegamente y no tienen la capacidad de responder conscientemente al plan. Fíjense qué interesante, ¿eh? Constituyen la suma total de las unidades de inercia, así como los entes humanos son denominados puntos de luz que se mueven dentro del cuadrado. El tema y el uso de la energía puede ser desarrollado in extenso. Hay muchísimo para hablar y gracias a Dios que nosotros nos hemos dado cuenta hace 4 años más o menos, o 5, y hemos empezado a trabajar. Y ahora, reviendo las enseñanzas de los maestros de sabiduría, nos encontramos otra vez con este concepto y estamos precisamente uniendo el trabajo que habíamos empezado, además de la continuidad de otros trabajos y de aquello que tenemos planteado en este trabajo de reglas para la iniciación grupal, de generar las submetas necesarias, pero estamos hablando de submetas místicas y espirituales, no estamos hablando de submetas intrascendentes. El cuidadoso estudio de la energía o de la necesaria transmutación de las energías, por ejemplo, el estudio del trabajo de elevar esa energía emocional hacia arriba en amor, la energía del amor. Hemos dicho siempre que el amor no es emocional, lo hemos repetido muchas veces. Involucra la sublimación del sentimiento personal en comprensión o conciencia grupal. Es decir, cuando nosotros salimos del aspecto emoción, elevamos esa energía emocional, la transformamos en energía auténticamente de amor, nosotros vamos logrando conciencia grupal, es decir, vamos logrando conciencia búdica. Es decir, cuando uno va terminando el sendero del ojo, que es el sendero del peligro, donde acechan todos los peligros, y va tomando contacto con los planos búdicos, es cuando el hombre hace conciencia grupal. Se transforma en un auténtico hombre acuariano. Y cuando se realiza exitosamente, crea con el tiempo un cuerpo superior y más sutil, el cuerpo búdico. Cuando este
cuerpo búdico se hace fuerte, marca una elevada etapa de progreso. Pero aún sin haber desarrollado el cuerpo búdico, como muchos de los aspirantes, podemos encarar hacia la formación de ese cuerpo inteligentemente todas las pruebas y necesarios avances por el estudiante y probacionista sensato, cuerdo. Y en este caso, cuando estamos en ese momento, vamos a transmutar lo que hemos tratado, la emoción en amor, y de esa forma comprender lo siguiente, para poder lograrlo. Primero, que toda disposición de ánimo, contrario, demostración de tristeza, dolor o emoción, se debe a que nos identificamos con los objetos de nuestros deseos, con el aspecto forma y lo material. Segundo, que el cuerpo emocional o astral y la parte que desempeña en el desarrollo del caminante espiritual debe ser reconocido como la sombra de la mónada, o sea, la sombra de aquello que es el espíritu. Es decir, en este caso podríamos hablar de que la mónada sería la divina presencia. Y establecer una conexión entre el vehículo astral, el vehículo monádico y el vehículo búdico. Recordamos que la envoltura astral está conectada al segundo plano. Estamos hablando del plano físico cósmico. Que la envoltura monádica está vinculada al cuarto plano y que la envoltura búdica está vinculada al sexto plano. Y también debe ser considerada cuidadosamente la actuación que le corresponde a los pétalos de amor del loto egoico. El loto egoico es el loto del alma, ¿de acuerdo? Que va a conectar con la mónada. Cuando nosotros hablamos del loto egoico, no estamos hablando específicamente de la mónada. Que esto quede bien claro para poder entender este proceso. Nosotros cuando realizamos el universo mental a través de la construcción del hilo de vida, que no es el hilo de vida en sí, es aquello que llamamos antakarana, vamos a fusionarlo, lo vamos a conectar correctamente con el átomo permanente mental o manásico, con aquello que conocemos como unidad mental. ¿Sí? Esto está vinculado a lo que estamos tratando, a los pétalos del loto egoico. Una de las propuestas en la encarnación física es abrir esos lotos. Lamentablemente la desazón de las señoras del cielo es cuando van los chelas, después de viejito, en una encarnación, sin haber abierto un solo pétalo. Entonces fíjense qué interesante lo que ustedes concientizan. ¿Cómo vamos abriendo los pétalos? Lo vamos a ir considerando a través del tiempo. El tercer punto, que la potencia de la envoltura astral se debe a su naturaleza indivisible. Que el estudio, el cuarto punto, de la función del plexo solar, o sea, de Manipura, o del centro de sabiduría, y la parte que desempeña como órgano para la transferencia de energía, desde los tres grandes centros abajo del diafragma a los tres centros superiores, constituye una estrecha analogía con el loto solar, el cuerpo egoico, que ocupa el medio entre la mónada y el hombre inferior. Es lo que estábamos hablando hace un ratito, que no habíamos llegado a esto, pero que yo lo tenía asumido. Tampoco sé que esto para algunos va a ser chino, como decimos, pero pienso que no es tan así. Pienso que si lo vamos realizando con el corazón lo vamos a entender. Y a medida que lo podemos escuchar una y otra vez, vamos a ir entendiéndolo mejor, porque se trata de comprender nuestra evolución. No tenemos que hablar de ese autodominio, de ese autocontrol de la mente. No confundir ese autocontrol con el otro tipo de trabajo que se vino haciendo hace algunos años o varios años y que no tiene nada que ver con el trabajo que estamos tratando. Tampoco tiene que ver con el manejo de los trabajos de los maestros ascendidos. Tenemos que hablar de que tenemos que aferrarnos inteligentemente a un trabajo de proceso místico, espiritual, mental. No como
se quiere pretender de hacer un trabajo mental intelectivo, y es lo que en alguna forma ha traído muchos fracasos. Nosotros podemos utilizar el conocimiento concreto, sí, desde el punto de vista intelectivo, pero querer evolucionar y generar las experiencias místicas o espirituales del lado del intelecto es totalmente incomprensible y no tiene nada que ver. Se producen ahí obstrucciones que no nos van a permitir la evolución del estado de la conciencia. Vamos a considerar un punto. Surgimiento, la manifestación del aspecto subjetivo en el hombre. Estamos tratando de las reglas de la iniciación grupal, ¿no es cierto? Estamos siempre recordando que estamos tratando. Y para eso tenemos que pasar por ciertas comprensiones. En este surgimiento a la manifestación del aspecto subjetivo en el hombre, tenemos que considerar que en esta evolución que tenemos cada uno de nosotros, porque estamos hablando de nuestra propia evolución, esto no le pertenece a los demás, a nosotros mismos, a todos, a los que ya hemos hollado parte del sendero. Esto es inherente a nosotros, es importante para nosotros. Consiste en que sea reconocida esta oportunidad de realidad subjetiva. Y se puede expresar de manera simbólica, conteniendo todas el mismo hecho de la naturaleza. El nacimiento del Cristo interno, el brillo de la radiación interna, la manifestación del aspecto amor. Son tres elementos fundamentales, más la manifestación del ángel solar, la aparición del Hijo de Dios, la plena expresión de Buddhi, a medida que utilizamos mana, es decir, mente. El plano búdico es un plano de misericordia, es un plano de compasión, pero ¿cómo vamos llegando? En forma incomprensible, ciega no, utilizando mana. Por eso nosotros hablamos de universo manásico, hablamos del sol manásico, y es cierto, tenemos un sol manásico, un sol central manásico, que es conocido por todos los que oyen el camino que llamamos extraterrestre o el camino hacia lo cósmico. Y estamos conectados a través del átomo manásico con ese sol manásico, y nosotros tenemos un átomo manásico que es el que se va a manifestar junto con el tercer ojo y con la unidad mental en nuestro proceso de equilibrio que hemos hablado en relación a la mónada y a la personalidad. Nosotros vamos a tener respuestas rápidas cuando lleguemos a ese punto. Esto equivale a aquella frase bíblica o de algún maestro que dijo: caminen 2 pasos hacia mí o hacia Dios, que yo caminaré 4 pasos hacia ustedes. En la medida que nosotros hacemos un autoesfuerzo, vamos hollando el sendero, vamos a tener una respuesta espiritual o respuesta monádica. Entonces es importante el autoesfuerzo, porque les puedo garantizar que si nosotros no somos conscientes, no hacemos un autoesfuerzo, no vamos a recibir ninguna respuesta. Si no hay un mecanismo digamos, primario, ¿cómo voy a tener una respuesta si yo me quedo en casa y no salgo, no tengo ninguna respuesta? No tengo ninguna experiencia para la respuesta. Esto es una cosa burda, un ejemplo burdo. Si yo necesito dar una respuesta, esa respuesta es querer encontrarme con la fuente, querer saber mi verdad, salir de esos laberintos. Para eso hacemos este trabajo de iniciación grupal, salir de esos laberintos de incomprensión, no hacer un trabajo a ciegas, sino que esto nos va a llevar a nosotros a construir esa triada manásica que tenemos que construir, y que es importante porque es importante para ustedes, es importante para todos, construir esa entidad mental que nos va a permitir no dejarse, digamos, dominar por circunstancias contrarias, o por poder discernir por los problemas humanos que nos aquejan correctamente, utilizar esa fuerza, esa unidad, a través de lo que estamos tratando, de ese átomo manásico, y generar toda esa fuerza para poder nosotros
seguir avanzando en el camino y seguir siendo maestros de nuestra propia existencia. Otro de los elementos que estamos considerando es el refinamiento de los cuerpos. De esta forma vamos a ir retirando los velos. Y de esta forma vamos a ser transparentes, permitiendo a la naturaleza divina brillar. De esta manera vamos a expandir la conciencia, lograda por la capacidad del yo real, para identificarse como el observador con su verdadera naturaleza. Otro de los puntos a considerar es el realineamiento de los 4 vehículos. De manera que estén al servicio de lo espiritual, al servicio del plano espiritual, al servicio de lo que conocemos como ángel solar, al servicio del yo crístico, de la mónada. Eso es posible, este realineamiento, y todo esto es posible cuando son captados los puntos anteriores. Esos puntos anteriores que tenemos que considerar y que son en su trinidad básica el adelantamiento del Cristo, la luz que vamos generando dentro nuestro y la manifestación del aspecto amor. Esto es así porque en este momento la manifestación del rayo dorado es importantísima. No con el mero hecho de desarrollar el aspecto amor solamente, sino porque venimos un poquito desajustados a través de la raza atlante. En la raza atlante se trabajó mucho más el rayo de inteligencia activa y se soslayó o se trabajó deficientemente o mal el rayo del aspecto amor, el rayo amor sabiduría. Por consiguiente, en Atlántida se logró un gran desarrollo mental, pero exento y desligado de todo aspecto del sentimiento. E incluso ese mal manejo de inteligencia activa produjo vanidad, orgullo, y produjo la degradación de una parte de ese pueblo y el consiguiente hundimiento de la Atlántida. Y ahora nosotros, precisamente, tenemos que trabajar con el Señor del segundo rayo dorado de nuestro universo, creo que es el Señor Vishnu. Y tenemos que empezar a trabajar el aspecto amor-sabiduría, de manera de poder seguir evolucionando y contrabalancear el exceso de rayo, de inteligencia activa, que se trabajó excesivamente bien también de que se solayó la parte del amor. Entonces es como que necesitamos balancear muchas veces y equilibrar aquellas zonas que están desajustadas, es decir, repolarizarnos, estamos tratando todo eso. Y así nosotros en estos realineamientos vamos expandiendo la conciencia y la capacidad de identificarnos como observador y de poder conectarnos con el yo real, en lugar de conectarnos con ese yo que no es real, el no yo. Así también a través del realineamiento de las envolturas, hacemos que estas envolturas sirvan hasta el próximo universo. Ya consideramos estas envolturas como envolturas solares. Y esto es posible, repito, cuando vamos captando lo anterior, esos 3 pilares. Vamos a continuar con el tema anterior. Estamos tratando reglas para la iniciación grupal. Hay una serie de pruebas que conducen a la iniciación. Cuando la corriente de vida, el hombre o la mujer, comiencen a manifestar las cualidades de su rayo y lleguen gradualmente a ser de mayor importancia para su grupo, será preparado por medio de pruebas, experiencias y tentaciones. Para estas etapas finales del desenvolvimiento, que lo pondrán en posesión de el conocimiento de ciertas leyes que rigen a la materia y a la forma, las claves de los misterios vinculados a la energía, la polaridad y la relación grupal, ciertas palabras de poder que le otorgarán el control de las fuerzas elementales de la naturaleza. Algunos de estos aspectos, en estos varios años que llevamos, nosotros hemos indagado en algunos aspectos y lo hemos remarcado anteriormente en relación
a lo que es la energía. Los varios aspectos de esa energía, o por lo menos aquellos elementos de impulso, intensidad, vibración y tono que forman parte de esos misterios que hoy están siendo revelados, y misterios aún más grandes aparentemente nos esperan en relación a esto. En cuanto a las palabras de poder, nosotros hemos trabajado en una primera fase hace varios años con apoyo de conciencia, y por otro lado hemos trabajado con ciertas frases de tipo mántrico sin abusar, como tampoco hemos comentado hoy de abusar con la alimentación permanente del plano mental, dado que pide permanentemente mayor información, es porque dice el maestro no ha absorbido y no ha realizado lo anterior. Por eso todo debe digitarse, todo debe regularse, máximo en una sociedad o en un mundo como la Tierra, en la cual los parámetros deben ser inteligentemente realizados. No estamos en un mundo totalmente normal, por cuanto sabemos que estamos en un mundo de expiación y prueba y tenemos que marchar hacia un mundo de regeneración. Sabemos entonces que ese tipo de fuerzas creadoras, la palabra, y hágase la luz, y esa palabra a través de ciertos elementos y sonidos de poder tienen preeminencia sobre las fuerzas elementales de la naturaleza. Otro de los temas que a considerar es la visión interna de los planos planetarios. Esto también lo hemos aprendido. Sabemos que la visión del sistema planetario manejada por los elementos conocidos, clasistas, de los elementos tridimensionales. Nuestro sistema planetario tridimensional que utiliza la astrología es, en alguna forma, una parcial verdad y una parcial realidad, porque tenemos la visión interna de los planos internos que nos dan otra realidad. Y el tema es muy profundo y podría también ser mal interpretado, como si uno quisiera revelar mayores verdades, quizás tendríamos el mismo resultado que tuvo Galileo Galilei, que por sí móvil. Nosotros no podemos explayarnos más en esto, porque sabemos que cierta humanidad no está preparada para ciertas verdades aún de tipo científico supradimensional. Por lo tanto, no nos vamos a explayar en esto, y tampoco vamos a desarrollar estos temas. Uno de los elementos, de las claves en una tercera dimensión, es ayudar al compañero, al amigo, al aspirante, a esos pocos que ansían recorrer el sendero, es decir, estimularlo. Las reglas de iniciación grupal tienen que ver con varios tópicos, o varios temas. Uno de los temas fundamentales es que el aspirante, aquel que va a hacer esa elevación, esa iniciación grupal, tenga un carácter puro. Esto es algo más que ser simplemente bueno. No vamos a explayarnos en esto. Mucha gente cree que es buena, que es pura, pero dista mucho de serlo. Es profundo el tema. Nadie todavía se conoce a sí mismo. Sobre el mismo tema debemos decir que tiene que ver también desde el lado profundo con el aspecto materia, esta esencialidad básica de poseer un carácter puro, y con el aferramiento o control que ejerce la forma sobre el hombre. Si uno de los tres elementos, podríamos explicarlo, de los tres mundos que conocemos, físico, astral y mental, inferior, es el factor que controla la vida de la corriente de vida del hombre y la mujer, es llevado a una posición peligrosa si quiere recorrer el sendero. Porque es evidente que muchos discípulos están trabajando con la triada superior, con la triada espiritual, no están trabajando con la triada de la forma, ¿de acuerdo? O con la triada de los tres mundos. Repetimos entonces que
si un caminante está controlado por el inferior, entra en elementos peligrosos y debe dar los pasos necesarios para detener ese control de los cuerpos inferiores antes de intentar el trabajo espiritual, que es lo que muchas veces nosotros decimos en otros aspectos, con qué campos de visión nos encontramos, cuando realmente la mayoría de los caminantes espirituales enfoca la espiritualidad bajo el control de los cuerpos inferiores y entran, y hay muchos instructores muy malos que llevan a muchedumbres en masas a decretar y a hacerlos entrar en proceso de armonización o meditación para estar siendo controlados por los cuerpos inferiores. Ustedes son testigos que estuvieron varios años antes de ser preparados a una escuela de vocación o invocación. Por lo tanto, ahora ustedes se dan cuenta que se evidencia la razón de muchas cosas. Hay leyes que rigen la materia. Hay leyes que rigen aquello que conocemos como la ley de economía, que está vinculada no a como se conoce en la Tierra, esa ley de economía, sino a la energía. Y en base a que si la forma controla la forma inferior a la corriente de vida, la vida elemental atraerá hacia sí las vidas similares, lo cual dará por resultado dos peligros. Uno, el primero, la acumulación en la forma, debido a la dominante nota emitida por el elemental de la forma. Ello tenderá a acrecentar la magnitud de la tarea que tiene por delante el alma e impulsará al hombre inferior a adquirir mayor predominio. Los señores lunares aumentarán su poder y disminuirá el del señor solar. Esto es una lucha que se plantea en la corriente de vida que pocos conocen. 2. El hombre con el tiempo se encontrará rodeado de formas mentales de orden inferior, desde el punto de vista del alma, y antes de poder entrar en el arcano de la sabiduría y hallar el camino hacia el mundo del maestro, tendrá que disipar las nubes de formas mentales que ha traído para sí. Si el discípulo no aprende que aspiración y autodisciplina deben ir a la par, hallará que la energía espiritual que puede conocer y con la cual hacer contacto solo servirá para estimular las malignas energías latentes en su naturaleza, demostrando así la exactitud de la verdad enseñada por el gran Señor al relatar el episodio del hombre que barrió fuera de su hogar a 7 demonios y descubrió oportunamente que estaba en peor situación que antes. Es muy esencial que los aspirantes comprendan la naturaleza del hombre inferior y capten el hecho de que todo sistema coherente posee sus variados tipos de energía y que la perfección se logra cuando predomina el tipo más elevado de energía inherente. Si la energía inferior del conjunto de átomos constituye el factor controlador, entonces ocurrirán 3 cosas. La forma misma crecerá por acumulación, aumentando constantemente su poder, hasta que la dominante voz de sus señores lunares apagará las demás voces y el hombre será arrastrado nuevamente a la inercia, la ceguera y la esclavitud. En este momento, la humanidad está siendo dominada por los señores lunares. Entonces tenemos que todo eso se procesa en lo que pasa en la corriente de vida, y que hay lugares peligrosos, no lo duden. No vamos a hacer hincapié en todo esto, pero lo sabemos que existen y que la gente, la mayoría, está sin fuerza, inercia, sin voluntad, está ciega, no comprende, no entiende, está con estructuras mentales y se les muestra la verdad, algunos la rechazan, algunos creen que están en la verdad. Es complejo. La esclavitud. Sí, son esclavos de sí mismos y de un sistema. ¿Qué es lo que se presenta en la sociedad? Sino aquello que la mayoría de los hombres sostienen. Las estructuras de la sociedad avanzan poco, porque el resultado social es en parte el resultado individual. Lo que se manifiesta en la sociedad es el resultado de la individualidad. Había un refrán
así muy concreto, que los gobiernos que tiene el hombre son los gobiernos para ese hombre. El hombre no ha hecho mucho avance para tener aquellos gobiernos que otrora manejaron al planeta hace muchos, pero muchos miles de años, cuando la sociedad fue una sociedad perfecta. Estamos hablando de Lemuria, y después, cuando muchos vivieron en una forma divina, perfecta, y luego sabemos esa caída a través de los elementos que todos conocemos, una de las cuales la tenemos recientemente en la cuarta raza raíz. Hay muchas personas que no solo están controladas por alguna de estas formas, sino que son prisioneras de las tres, es decir, de la ceguera, la inercia y la esclavitud. Y estamos hablando también de los tres mundos que controlan al hombre. Al estudiar el triple hombre inferior y las energías o vidas que tratan de controlarlo, debe recordarse que estas son de tres categorías. Las pequeñas vidas individuales, que denominamos átomos o células del cuerpo. Son de tres clases y componen respectivamente los cuatro tipos de cuerpo: físico, etérico, astral y mental. B. El conjunto de estas vidas que constituyen en sí cuatro tipos de elementales o existencias separadas coherentes, aunque no autoconscientes. Estos cuatro señores lunares constituyen lo que la sabiduría antigua denomina los cuatro lados de un cuadrado. Son el cuaternario inferior, los cubos aprisionados, o la cruz sobre la cual el hombre espiritual interno será crucificado. Estos cuatro elementos poseen inteligencia propia, se hallan en el arco involutivo, es decir, son lo que llamamos la vida infrahumana, pero lo comentamos en la clase anterior. Repito, estos cuatro elementales poseen inteligencia propia, se hallan en un arco involutivo. Cuando tienden a ser demasiado poderosos, acatan la ley de su propio ser y expresan plenamente lo que hay en ellos. C. Un dominante señor lunar, que conocemos por el término de personalidad inferior. Él es la suma total de los elementales físico, astral y mental, y constituye el poder que en la actualidad obliga a las energías ígneas del cuerpo a nutrir los tres centros inferiores. El cuerpo vital tiene una función excepcional y curiosa, siendo simplemente el vehículo para el prana, y el centro que emplea tiene su categoría propia. Tercero, todas las formas subhumanas en conjunto prueban ser un poderoso factor que detiene el progreso hacia la emancipación de la libertad y del hombre real. Fíjense, hay una lucha en este sentido. Constituyen el reverso de lo que entendemos por el mundo del maestro. Y ambos están en directa oposición entre sí, desde el punto de vista del aspirante. El adepto puede penetrar en el mundo de la forma, entrar en contacto con ella y actuar en ese mundo sin que lo afecte. Es decir, la automaestría. Lo conocemos como automaestría. Pues nada hay en el que responde a ese mundo. Él no responde a ese mundo, el adepto. Estamos hablando del discípulo en iniciación, el discípulo que está muy cerca de lograr aquellos puntos vinculados a los maestros y que va a evolucionar. En este momento hay se está evolucionando muy rápido. Les puedo decir que se evoluciona mucho más rápido en el mundo de los aspirantes y en el mundo espiritual que en la inercia, en la ceguera y en la esclavitud de la masa. Y ustedes asienten con la palabra porque se dan cuenta, es obvio. El adepto entonces puede actuar en ese mundo sin que lo afecte, porque no responde a ese mundo. A través de la ilusión, ve la realidad del adepto que subyuga detrás, y sabiendo dónde está situado, nada que lo atraiga existe en la demanda y llamado de estos señores lunares. Esto está ubicado entre los pares de opuestos
en la comprensión de la naturaleza del mundo de la forma y de las vidas que lo componen, en la habilidad de oír la voz del uno amorfo, o sea, el uno se informa, aquello que podemos decir por encima de las voces inferiores, aquello que es el uno, que podríamos llamar lo superior. El aspirante tiene la oportunidad de zafarse del dominio de la materia. Y la materia en sí tiene una acción centrípeta. Y esto es la gran lucha que enfrenta la humanidad. Porque a través de la perturbación de las 5 clases de átomos espirituales, a través de los campos de irradiación, la materia tiene una tendencia hacia la concentración. Hemos llegado al máximo de concentración. Esto ha ocurrido allá en 1995, 96. Fíjense las crisis de los años 97, 98 y 99. Digo esto porque es así, las crisis van a seguir. El verdadero trabajo del aspirante consiste en armonizar los sonidos de todos los seres. Y la clave reside en la habilidad de hablar el lenguaje del alma. ¿Cuántas veces hablamos del lenguaje correcto? ¿Cuántas veces hablamos de ser lo más perfectos en el lenguaje? No el lenguaje rebuscado del intelecto, sino el lenguaje cuando estamos recorriendo el camino, el discernimiento, cuando debo aplicar el alma superior, el ego. El ego es el alma en evolución. Por ejemplo, para tener una acepción, saber de qué estamos hablando. Sabemos que lo que hace la humanidad, el mal manejo del habla, y aún ese habla impregnado con resentimiento, hace que absorba partículas subhumanas que lo condicionan más y que lo llevan a dolencias y enfermedades y al ennegrecimiento de su campo áureo. Entonces debemos ser exquisitos espirituales. Cuando todos empezaron la escuela del despertar, lo primero que se les dice, ustedes deben ser exquisitos espirituales. En una palabra, ser príncipes en la vida espiritual, que nada tiene que ver con lo que poseo como elemento material. Una persona puede no poseer un dólar y ser un señor espiritual. Una persona puede poseer la riqueza del mundo y ser un don nadie espiritualmente hablando. Está atrayendo todas esas formas lunares. Fíjense cómo se procesa el karma, cuánta gente de los grandes poderosos muere de forma trágica. Son procesos kármicos que llevan a esa condensación y finalmente a la liberación compulsiva a través de sus afectos. Tarde o temprano lo que se hace vuelve a nosotros como elemento, ya sea aquello que es el dharma o aquello que es el karma. Estas facultades de poder hablar correctamente imponen sobre las vidas menores control que va a conducir al aspirante a su liberación final. Y con el tiempo elevará a esa vida subhumana también. O sea, el hombre libera permanentemente, actúa sobre esa vida subhumana y la puede llevar al reino de la autoconciencia también. Pero por eso los ambientes, esas vidas subhumanas están aprisionadas. Porque es el hombre que en esos burdeles, por dar uno de los tantos ejemplos de la caída, o en esos centros de polución negativos, se forman esas vidas que todos conocemos y que tienen sus apariencias grotescas, horrorosas, porque el hombre crea a través de su palabra, de su pensamiento. El hombre debe ser un creador de bien, no un creador de mal. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo todos. Estamos creando. Algunos dicen, muy simplemente, estamos decretando. Es otro aspecto de la materia. Todo esto es incomprendido por la corriente de vida por los hijos de los hombres. Si los seres humanos se dieran cuenta de que por su predisposición a caer bajo el control lunar, precipitan las diminutas vidas de su pequeño sistema más profundamente a la oscuridad y a la ignorancia. Si ellos quizá comprenderían esto, nosotros ahora para eso estamos grabando, para la humanidad, para nuestros hermanos espirituales, para toda vida que quiera ponerse en contacto con esta. No estamos grabando para una élite, esto se graba siempre en vivo y en directo. Quizás
al comprender esto, asumirían más rápidamente sus justas responsabilidades. Si comprendieran que por su constante tentativa de imponer el ritmo del señor solar sobre el conjunto de los señores lunares, impulsan esas vidas hacia el desenvolvimiento autoconsciente, quizás nuestros hermanos procederían con más prevención e inteligencia. ¿Se dan cuenta por qué se debe realizar un trabajo solar? ¿Ahora lo entendieron? ¿Se dan cuenta que la persona que no avanza, que se queda en el nivel septenario, se está condicionando en un mundo que pronto pega un salto orbital? Este es un mensaje que debe difundirse, pues los diversos aspectos de la vida de Dios son interdependientes, y ninguno progresa hacia una mayor comprensión sin beneficiar a todo el grupo. ¿Por qué San Marcos? ¿Por qué en tantos lugares del mundo formando campos de fuerza grupal? Sabemos que hubo disociación y demás, pero ¿a qué se debe? A la incomprensión, a que las fuerzas también contrarias trabajan sobre los tibios, sobre los indecisos, sobre las dudas, sobre las periferias. Pero siempre sabemos que existen estos hermanos fuertes, estos hermanos que han sido aceptados en la rama, primero en la rama físico, después en la rama espiritual superior, y todos unidos en la gran sinfonía de la gran orquesta divina. El aspirante sincero tiene algunas premisas. Con la ordenada regulación de la vida viene la eventual síntesis y el correcto control del tiempo, con todo lo que de ello proviene. El aspirante debe eliminar todo lo secundario. Y ustedes han visto en la práctica que nosotros en muchos años, muy rara vez, dejamos de hacer un tipo de servicio a la misma hora, cuando son casos tremendamente mayores. La mayoría de los aspirantes se sacude por pequeñas cosas. Ya lo sabemos, la permanente, la torta de chocolate, el cumpleaños del pajarito, y la nenita que le dieron el diplomita. Debemos entonces ver de qué forma podemos, digo esto respetando todo lo humano. Sabemos que muchas cosas se dan por ignorancia. Entonces ustedes son testigos reales de muchas cosas que pudieron ver, y muchos de nosotros quedaron firmes en el servicio ante los eventos secundarios, y algunos no fueron tan secundarios. Con la correcta aspiración en el momento señalado se produce el contacto necesario y la aspiración para el trabajo a realizar. Con la constante adhesión a las reglas autoimpuestas se produce el gradual refinamiento del instrumento y el perfeccionamiento de los vehículos que para el maestro serán el medio para ayudar a innumerables pequeñas vidas. Es decir, que el trabajo del maestro es ayudar a la gran vida, a la pequeña vida, a la vida subhumana y a aquella vida tridimensional y cuatridimensional que necesita asistencia. El mundo se halla hoy en los estertores de la agonía. Podemos decir que para gran parte de la humanidad el tiempo está agotado. Estamos alrededor del año 2000. Así como para el ego evolucionante el momento de mayor desarrollo es frecuentemente más doloroso, así también lo es para el mundo evolucionante. A quienes poseen visión interna y comprensión intuitiva se les ofrece hoy la oportunidad de ayudar a esta captación y llevar al desesperado mundo profundamente envuelto por la oscuridad y la angustia un paso más cerca a la luz. Por ello, todos los años ese ritmo, y cuántos trabajadores hermanos nuestros siguen haciendo lo mejor. Sabemos que deberían escuchar y aprender estas cosas, pero están estructurados, se estructuran rápidamente a través del tiempo, no avanzan. Y con la lectura solo no hago nada. La persona, volvemos a repetir, que busca y busca más informaciones porque no ha realizado lo anterior. Debemos tener cuidado con tanta información y procesar lo que hemos aprendido. Sí que hay que darle a ese campo mental, pero hay que darle estratégicamente en una sociedad tridimensional, en un mundo de expiación y prueba, en un mundo que no ha seguido los parámetros normales. Eso hay que saberlo procesar, y para eso tenemos que desarrollar ese tipo de intuición de ver cómo vamos o lo vamos intentando hacer, y nosotros lo estamos procesando. Creemos que con esa inteligencia que requiere la obra no descuidamos el plano mental, pero tampoco descuidamos la vida espiritual.
espiritual. Entonces lo hacemos en un balance y estamos siempre advirtiendo sobre las ilusiones y sobre estos parámetros, a raíz, bueno, de lo que recibimos como enseñanza de los grandes seres, es decir, los maestros, y las grandes vidas, las jerarquías y las suprajerarquías. El trabajo es realizar, tomar conocimiento, ajustar su aplicación a la necesidad del mundo, a fin de que se produzca el rápido reconocimiento de la verdad. Estamos trabajando hace varios años, estamos tratando de que esa fuerza de verdad, estamos magnetizando esa llama de la verdad, para que llegue a mucha gente, para que la gente vaya buscando la verdad. Y en el corazón de cada uno está oculta la flor de la intuición. Puede depender de ella, y ningún hecho eterno o cósmico revestido por una forma apropiada dejará de ser reconocido y comprendido. Vamos a dejar acá. Pienso que esto ha sido muy sustancial, muy importante, y nos ha llevado a la comprensión de las luchas que tenemos en nuestros hijos internos. ¿Cuáles son esos hijos internos? Los átomos y las células, los electrones, esa vida subhumana que tenemos. Nuestro propio elemental que trabaja para la luz, nuestro propio deva solar que tenemos en el cuerpo, luchando contra esos devas lunares. Entonces, ¿qué es lo que engorda a los devas lunares? La mala alimentación. Tenemos una alimentación totalmente desajustada y desarmonizante. Yo sé que las necesidades nos hacen vivir en una sociedad, pero que está lleno de cosas superfluas. Yo estoy a disposición de cada uno, porque no lo puedo expresar en un cassette cuáles son las cosas superfluas. Yo se lo voy a decir después de grabación, porque sabemos que hay muchos hermanos que están trabajando para la luz y con esas cosas superfluas, que se ganan la vida con esas cosas superfluas, pero que lentamente dejarán de ser. En una palabra, solamente puedo decir, en cuanto a lo material, en cuanto a la alimentación, pasar por esos parámetros que todos conocemos. Pero si no trabajamos también el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo vital por otro lado, no vamos a poder tampoco, como por arte de magia, por haber hecho una alimentación un poco mejor, solucionar toda la problemática existencial. Entonces, esto es un trabajo de conjunto, es un trabajo de refinación, es un trabajo de permanentemente de realización, de aspiración y de servicio que se va logrando a través de mucho tiempo, de procesar muchas cosas, a través de ponerse en contacto con la luz, con las estaciones de luz de la cual los señores y el Cristo son depositarios.